programa de Más allá de los museos. En primer lugar, queremos agradecer al señor Arturo Ferrareto porque nos autorizó y permitió grabar este programa en su museo. El señor Ferrareto es el creador y director del Museo Camin Cosquín. A él, muchas gracias. El tema de hoy es muy interesante. ¿Ustedes se imaginan toda la información que pueden obtener de los diferentes bienes patrimoniales o objetos culturales? Se puede determinar la autenticidad o falsificación de una obra, la estructura del material, cómo está constituido y mucha información. Esto es porque lo da la arqueometría. Bienvenidos entonces a este segundo programa de Más allá de los museos. Descansan sobre dos importantes pilares, muy importantes. Por un lado, la conservación preventiva, por el otro, la restauración. Pero a su vez estos dos pilares descansan sobre un basamento muy importante y que pasa casi desapercibido. Y es una ciencia que casi es imperceptible y no se ve, pero es sumamente importante. Y es la ciencia de los materiales. Es muy importante que cualquier programa de conservación o cualquier intervención restauradora se tenga conocimientos muy profundos acerca de los materiales constitutivos de los bienes culturales. Sabemos que el patrimonio cultural está integrado por diversos materiales. Tenemos hueso, papel, cerámica, vidrio, madera, gran variedad de materiales y es importantísimo poder conocerlos. Por eso los invito a este programa que hoy vamos a hablar acerca de la arqueometría, porque la arqueometría se basa en la ciencia de los materiales y en las diferentes técnicas que se implementan para poder sacar información de estos objetos. Como les decía, es muy importante la arqueometría. Es una disciplina que recién se está conociendo o expandiendo. Se conoció su primer vocablo en la década del 50, cuando se publicó por primera vez el término archaeometry en una de las publicaciones científicas que realizó la Universidad de Oxford. A partir de allí, esta disciplina comenzó a evolucionar. Bueno, en esta revista lo que se publicaban eran todas investigaciones científicas acerca del estudio de los diferentes objetos culturales, cómo estaban constituidos, cómo eran sus materiales. ¿Se pusieron a pensar alguna vez que un objeto es algo así o representa una historia como una persona? En algún momento de la historia, un objeto fue creado, elaborado por determinada cultura, ese objeto cumplió un ciclo, una función, y en algún momento esta cultura desapareció. El objeto quedó enterrado, pasaron muchos años, cientos o miles de años bajo tierra, hasta que un arqueólogo lo descubre, lo interviene, lo limpia, lo reacondiciona y lo expone en un museo. Todas esas etapas que atraviesa el objeto encierran como si fueran historias o energía que hay que descifrar y hay que tratar de obtener toda esa información para poder entender el objeto y saber su origen. Es por ello que la arqueometría se encarga justamente de poder determinar toda esa información que el objeto encierra. La arqueometría es una disciplina que se encarga de utilizar técnicas instrumentales de análisis por las cuales puede obtener esa información. Hay multiplicidad de técnicas, no hay ninguna mejor que otra, sino que son complementarias. La información que brinda una quizás no la brinda otro, pero se unen las dos informaciones. Por medio de la arqueometría, entonces, podemos obtener información muy variada, como por ejemplo, cómo se realizó una cerámica arqueológica, cuál es la materia prima que se utilizó, los lugares de procedencia de esa materia prima.
Podemos determinar si las vasijas o las cerámicas fueron locales o si hubo intercambio comercial. Podemos determinar la antigüedad. Hay técnicas que datan justamente o fechan las diferentes bienes culturales. Podemos determinar quién lo hizo, saber si es auténtico o no. Dentro de las diferentes temáticas de investigación que trata esta disciplina, se encarga, o la mayoría de los estudios realizados estudian acerca de los materiales arqueológicos, seguida de las investigaciones de datación. En Europa, por ejemplo, la mayoría de los estudios arqueométricos tienen como finalidad el estudio de los pigmentos de las obras pictóricas. Aquí en nuestro país lo que más se estudia hasta el momento es justamente los materiales arqueológicos. Y dentro de los materiales arqueológicos, la cerámica es la que va en primer lugar, seguida del estudio de los metales. La ciencia de los materiales estudia entonces la estructura de la materia y sus uniones atómicas, y de esta forma podemos entender el comportamiento de los materiales. Esto es muy importante para el área de conservación y de restauración, porque es importante saber, por ejemplo, cómo reacciona un metal o determinado material al estar en contacto con otros materiales diferentes. Por ejemplo, dos metales que estén juntos pueden llegar a deteriorarse. Para entender un poquito más el funcionamiento de los materiales, es importante saber algo acerca de las estructuras. Hay un ejemplo muy fácil de entender. El grafito y el diamante están conformados, ambos materiales, por carbono. Lo que los diferencia a los dos es la forma en que se integra o en que se estructura el carbono. El grafito sabemos que es un material muy blando, fácilmente exfoliable, es de color negro con un brillo metálico, y en cambio el diamante es uno de los materiales más duros según la escala de Mohs. ¿Qué es lo que hace que estos dos materiales están integrados por el mismo elemento, carbono, pero sin embargo sus propiedades físicas y químicas son totalmente opuestas? Justamente lo que hace esa diferencia es la forma en que se estructura o en que se unen los átomos de carbono. Y aquí vamos a poder ver las imágenes. Otra característica, otro ejemplo es el fullereno. El fullereno es el tercer ejemplo estable del carbono después del grafito y del diamante. También está integrado por átomos de carbono, pero se estructura formando pentágonos y hexágonos. También es importante saber que hay materiales cristalinos y otros amorfos. Los materiales cristalinos son los que tienen, estructura cristalina, son los que tienen los átomos unidos, formando una repetición ordenada. En cambio, los materiales amorfos tienen una estructura desordenada y no repetitiva. Esto es importante porque hay ciertas técnicas de análisis que se van a poder aplicar a aquellos materiales cristalinos, y de ahí van a poder obtener cierta información. En cambio, si esa misma técnica se aplica a un material amorfo como el vidrio, no se va a poder obtener ningún tipo de respuesta o de información. Bueno, aquí podemos ver una imagen, un espectro que representa un material cristalino. Ustedes van a poder observar los picos bien marcados. En cambio, la imagen inferior es un espectro que representa un material amorfo y no da ningún tipo de información. ¿Alguna vez se preguntaron qué tipo de tecnología o cómo se puede fabricar algún objeto metálico observando semejante bien cultural? ¿Alguna vez se preguntaron cómo manejaban los metales las culturas aborígenes? Les voy a dar un ejemplo de cómo la arqueometría y las técnicas de análisis pueden adquirir información a través de estas técnicas. Vamos a dar un ejemplo de un objeto metálico. Lo que estamos viendo es el colgante de una nariguera de la cultura Calima. La cultura Calima fue una cultura precolombina que se desarrolló en el Valle del Cauca, en Colombia.
Se desarrolló entre los siglos II a.C. y el siglo XI después de Cristo. Y se caracterizaron porque elaboraban objetos metálicos en oro y plata, muy bellos y trabajados. Esta nariguera y toda la colección de esta cultura calima que se expone en el Museo del Oro en Colombia, tenía la particularidad que en algún momento presentaban unas manchas de coloración rojiza. Por más que estas manchas fueron limpiadas en varias oportunidades, la mancha desaparecía, pero luego volvía a aparecer. Entonces se decide realizar un estudio arqueométrico para determinar cuál era el estado de esta pieza, el estado de conservación y por qué se producían las manchas. Las técnicas que se utilizaron para analizar este objeto metálico fueron la microscopía electrónica de barrido. Esta es una técnica que permite mostrar imágenes topográficas, imágenes de la superficie del material o de la superficie de la pieza. Pero siempre el microscopio electrónico de barrido va acoplado a otro instrumento, que es un microanálisis de energías dispersivas de rayos X. Este instrumento lo que me va a dar es información acerca de los elementos que constituyen el material. En este caso me daría información acerca de qué elementos forman este metal o qué elementos se encuentran en su superficie. Y también se utilizó una tercera técnica que es el bombardeo de iones. En este caso se utilizaron iones de galio. Lo que permitió esta técnica es poder ver la estructura del metal. Y les voy a mostrar las imágenes. Esta es una imagen del microscopio electrónico de barrido. Todas las imágenes de la microscopía electrónica van a ser imágenes en blanco y negro, porque no está iluminado. Cuando uno observa el objeto en un microscopio electrónico, no se ilumina con luz visible como un microscopio óptico, sino que se ilumina por un haz de electrones que va barriendo toda la superficie del objeto. Es por eso que las imágenes son en blanco y negro. La imagen que estamos viendo corresponde justamente a un sector de la superficie de la nariguera, y lo que se observa son aglomeraciones de residuos que ustedes las pueden ver en la imagen. Se decide ver qué elementos constituyen estas aglomeraciones y aparece el carbono, el oxígeno, el aluminio, el silicio, el azufre, el oro y el hierro. Justamente estos son elementos que están relacionados con residuos químicos de limpieza. Si vemos la otra imagen, van a ver en la imagen superior izquierda una serie de rayaduras en forma generalizada sobre la superficie. Y también van a poder ver perforaciones, agujeros que se relacionan con pérdida de material. La imagen superior de la derecha está ampliada uno de esos agujeros. Ahí pueden ver bien que falta justamente material. La imagen inferior lo que está mostrando es una rajadura, como un craquelamiento. Esto se lo relaciona con un deterioro químico que se denomina estrés corrosión cracking. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver la imagen de la izquierda. Es una de esas aglomeraciones importantes que vimos al principio, y se decide hacer nuevamente un análisis de elemental. Y aquí aparecen los elementos aluminio, silicio y potasio. Son elementos justamente característicos de productos, son productos arenosos, característicos de productos abrasivos de limpieza. La imagen que están viendo en este momento es justamente la que determinó el bombardeo de iones. Les dije anteriormente que esta técnica lo que permite es poder ver el interior del material, y aquí lo que podemos ver es que es una estructura compacta granular. Ustedes pueden observar que está constituido por granos con orientaciones en todos los sentidos. Como conclusión, aplicando todas estas técnicas, se puede deducir entonces que el estado de conservación
esta nariguera está ciertamente algo deteriorada por las rayaduras que se han encontrado, producto de las veces que han sido limpiadas con productos abrasivos de limpieza. El bombardeo de iones también determinó que este objeto metálico, además de estar compuesto de plata y oro, el porcentaje de oro es mucho mayor en el interior, en profundidad de la pieza, que en la superficie. Esto lo podemos relacionar con la pérdida del material que mostramos anteriormente, o sea, pérdidas de partículas de oro. Y la fractura, conocida como estrés, corrosión cracking, que es un deterioro que se produce en los metales, está relacionado con la introducción de hidrógeno dentro del metal. Coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Recuerden que habíamos hablado sobre arqueometría. La arqueometría abarca las técnicas analíticas sobre los bienes culturales, objetos arqueológicos, y una de esas técnicas es lo que se denomina arqueometalurgia. Es el estudio de los metales antiguos. Y para poder entender bien cómo se estudia un metal antiguo o cómo se puede estudiar una pieza metálica, les traje algunas imágenes para que ustedes puedan entender o comprender este proceso. La metalografía es una disciplina que estudia la microestructura de los metales utilizando ya sea un microscopio óptico o un microscopio electrónico de barrido, y a través de la microestructura se puede establecer, por ejemplo, los tamaños del grano del metal, se puede determinar la tecnología que se utilizó para la elaboración de esa pieza de metal, como por ejemplo qué mecanismo térmico o mecánico se utilizó para su realización. Un ejemplo de esto es el que vamos a ver ahora. Este es el estudio de un clavo del siglo XVIII, y lo que se realizó fue lo siguiente. Si miran la imagen, se lo pulió con pasta de diamante, luego se le colocó en la superficie un reactivo que permite ver la microestructura del metal. Lo que se pudo observar en este estudio, se observan, son las inclusiones que siguen una dirección de deformación en el cuerpo del clavo. Hay gran cantidad de inclusiones. Y si seguimos observando, esta sería la cabeza del clavo, van a ver que las inclusiones cambian de dirección siguiendo la deformación que se le aplicó a este clavo. En realidad, la cantidad de inclusiones no metálicas que presenta este clavo y los cambios de direcciones, lo que están verificando, lo que están demostrando, es que el clavo fue elaborado por medio de presión en caliente, o sea que fue forjado. Este es un ejemplo de cómo se puede realizar un estudio en una pieza metálica. Además, hay que tener en cuenta que cuando se encuentra un objeto metálico en un yacimiento arqueológico, hay que considerar distintos aspectos, como por ejemplo las propiedades físicas, químicas del suelo. Hay suelos que son más salinos que otros, hay algunos que son alcalinos, hay que tener en cuenta las sales que hay en el suelo. Se tiene en cuenta también si el objeto metálico está en contacto con otros objetos y qué tipo de deterioro se puede producir al estar en contacto. Hay que tener en cuenta también la tecnología de fabricación y las características intrínsecas que tiene la pieza metálica.
Todo esto es lo que se tiene en cuenta y bueno, y esto aparece cuando se realiza un estudio. Otra técnica que es muy utilizada en arqueometría es lo que se denomina difracción de rayos X, y este es el instrumento que se utiliza, es un goniómetro, se colocan, este es un ensayo en realidad destructivo porque se utilizan pequeñas cantidades de muestra que hay que sacar y bueno, se compactan en una pastilla, se colocan en este instrumento que están viendo ustedes que se denomina goniómetro, va cambiando de ángulo y se le aplica radiación X para poder también obtener compuestos. Esta imagen es la herramienta que se utiliza para compactar la pastilla con la muestra en su interior. Y este es el equipo de fluorescencia de rayos X, que es una técnica no destructiva, se puede aplicar en bienes culturales, hay equipos portátiles y la información que nos brinda es una información también elemental, o sea, qué elementos componen la muestra o el material que conforma la muestra. Cuando queremos obtener información de obras de arte específicamente, bienes culturales, pero específicamente obras de arte, sobre todo pinturas, esculturas, hay que utilizar lo que se denomina ensayos no destructivos, es decir, no se lastima la obra, no se quita material para realizar un análisis y no se perjudica en ningún aspecto ni modifica la materialidad de los mismos. Se realiza el análisis sin perjudicarlos ni siquiera mínimamente. Estos ensayos no destructivos nos permiten, por ejemplo, determinar si la obra tuvo restauraciones anteriores, podemos realizar diagnósticos generales de la obra, podemos también determinar si una obra es auténtica, si es falsa, podemos determinar las propiedades de los materiales, también evaluar discontinuidades, y demás información. Desde ya que todos estos ensayos no destructivos son una herramienta muy eficaz y muy profunda para los investigadores, los historiadores de arte, conservadores, restauradores, museólogos y demás. Dentro de estos ensayos no destructivos, los que podemos nombrar son la radiografía, flectografía infrarroja, visible, el georradar, la fotografía, todo lleva su proceso. Cuando hablamos de radiografía, y es la que más se aplica a las obras pictóricas, tenemos que tener en cuenta que para obtener una imagen radiográfica homogénea que nos brinde mucha información, es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque las pinturas están compuestas por muchos materiales diferentes, pigmentos diferentes, tienen o poseen barnices, aglutinantes, presentan el soporte de la obra, que puede ser de distintos materiales, la base de preparación de la pintura. Todo esto hace que cuando se aplique una radiografía sobre una obra, la radiografía no sea clara, puede presentar muchos contrastes. Eso hace que nosotros no podamos obtener una información precisa. Entonces, todo esto lleva a un procedimiento. ¿Cuál es? En primer lugar, miren, observen la imagen, se coloca la pintura con la cara hacia arriba sobre un bastidor ya preparado y que forma parte del equipo de radiografía. Siempre hay que desenmarcarlo antes de colocarlo en el bastidor. Se coloca la consola de comando, tiene que estar ubicada en una sala aparte de donde se va a aplicar la radiación. Si observan aquí, van a ver la pintura con la cara hacia arriba, y lo que se hace es utilizar sensores. Se colocan 3 sensores sobre 3 colores diferentes de la obra pictórica para poder determinar cuál va a ser la tensión que se va a aplicar en toda la pintura. Se saca una placa de muestra, se procesa en el laboratorio, se observa, y si el contraste que se obtuvo brinda buena información, ya se comienzan a sacar las radiografías. Hay que tener también en cuenta que hay pinturas que son de gran tamaño, de dimensiones muy grandes,
y no basta sacar una sola radiografía, sino que se sacan varias, luego se digitalizan por un medio de un escáner específico y se obtiene una imagen radiográfica digitalizada, formando la imagen total de la obra. En realidad, para aplicar radiografía, lo que hay parámetros fijos en la distancia del foco de radiación, el tiempo de exposición, son parámetros fijos. Lo que va a variar va a ser la tensión que se utiliza y va a depender del tamaño o espesor de la pintura u obra que se quiere investigar, y va a depender también del material y de la energía utilizada. Bueno, aquí van a tener una imagen más ampliada de los sensores que se colocan sobre la obra. La radiografía se puede utilizar también sobre piezas o bienes culturales metálicas, como por ejemplo la que están viendo en este momento. Corresponde a un hacha. Un hacha realizada en metal. La imagen que sigue corresponde a un disco de la cultura santamariana. Es una cultura precolombina que se desarrolló en el noroeste argentino, más específicamente en la provincia de Catamarca. La información que brinda acerca de un objeto metálico va a ser el tipo, cómo fue elaborada, errores de elaboración, errores de fabricación. Como por ejemplo, la imagen derecha, fíjense el orificio que presenta el disco y que a simple vista no se ve. Sin embargo, por medio de una radiografía se puede observar. Pero también ahora en el próximo bloque les cuento cómo se puede utilizar la radiografía en las pinturas. Quiero agradecer en primer lugar a la ingeniera Alba Obruski de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ella fue la que me autorizó y me brindó muchas de las imágenes que estamos mostrando, sobre todo las imágenes del caballo que vamos a ver en pocos minutos. A ella un agradecimiento pero muy grande. Gracias, Alba. Les dije en el bloque anterior qué tipo de información podíamos ver que nos brinda la radiografía sobre una pintura. Si observamos la imagen, van a ver la imagen de la izquierda, es la pintura original, es un sector de la pintura, y la imagen derecha es una radiografía de la misma. Y si ustedes observan bien, esto que vemos, esas líneas blancas que vemos, es una restauración que la pintura tuvo. A simple vista, si nosotros vemos la pintura, esto no lo podemos observar, pero la radiografía nos da esa posibilidad de saber que la pintura tuvo restauraciones anteriores. Y se observan con mucho detalle, el brazo del Cristo tiene dos posiciones. Eso muestra un arrepentimiento del pintor. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente el pintor puso el brazo del Cristo en una posición, luego quiso cambiarla y lo dejó en la ubicación como la vemos nosotros en la pintura terminada. Fíjense qué importante que es utilizar estas técnicas de análisis, sobre todo para material, para los conservadores o los restauradores, porque esto les posibilita obtener mucha información acerca de cómo es la pintura o cómo fue realizada la pintura. Y ahora sí vamos a una técnica muy importante que se utiliza sobre todo en pintura y obras de arte, y es la reflectografía. La reflectografía está basada en un fenómeno óptico en la que nos permite ver o podemos ver con nuestros ojos por medio de la radiación infrarroja detalles que no podemos ver a simple vista, algo parecido a lo que nos ofrece la radiografía. Lo que ustedes ven en este momento es el equipo de reflectografía que utilizan en la Comisión Nacional de Energía Atómica. La reflectografía se basa en este principio. Cuando nosotros utilizamos luz visible y observamos una pintura, la observamos tal cual es, con los colores con que fue realizada, la forma con que fue realizada. ¿Por qué? Porque la luz visible
incide sobre la superficie de la pintura y lo que nosotros vemos son el reflejo de esa pintura. Cuando nosotros utilizamos radiación infrarroja, ocurre que la radiación infrarroja penetra más profundo que la superficie y se refleja en la base de preparación de la pintura. Entonces nosotros podemos observar detalles que no se ven a simple vista. Si observan el dibujito, es un esquema del soporte de la pintura. El soporte puede ser madera, puede ser cartón, puede ser tela. Generalmente es el que tiene mayor espesor. Sobre el soporte hay lo que se denomina preparación de la base de la pintura. Generalmente se utiliza yeso, es de un espesor menor que el soporte. Y en la parte superior, en la parte más arriba de todo, estaría la pintura, que es la que realiza el autor o el artista. Ese sería el principio en que se basa la reflectografía infrarroja. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Este es las imágenes del caballo que nos autorizó Alba Obruski. Vamos a ver la imagen de la izquierda, es la pintura visible, vista con luz visible. En la imagen que le sigue hacia la derecha es lo que se denomina infrarrojo 1, porque la reflectografía infrarroja se divide en 3 sectores, infrarrojo 1, 2 y 3. Cada uno nos va a brindar mayor información que la anterior. La infrarrojo 1 que estamos observando, si ustedes se fijan, el fondo empieza a desaparecer, se ven menos los detalles, se unifican, es más homogénea la imagen. En el infrarrojo 2, que es la imagen que le sigue hacia la derecha, el fondo se homogeneiza todo y aparecen o empiezan a aparecer imágenes de 2 caballos que en la imagen anterior no se veían. Y en la última imagen es lo que se llama fluorescencia visible, consiste en iluminar la pintura con luz ultravioleta. Cada pigmento va a reaccionar diferente a esta radiación ultravioleta. Y si ustedes observan esa mancha púrpura que se ve, es porque el autor se arrepintió de los 2 caballos que vimos anteriormente, los cubrió con algún pigmento diferente al que utilizó en su obra en su totalidad. Esta es una forma entonces de obtener información. Entonces la reflectografía infrarroja lo que hace es revelarnos detalles que están por debajo de la capa pictórica y que nosotros no los vemos a simple vista. En este caso nos da 2 informaciones importantes: el arrepentimiento del autor, que primero en un primer momento pintó más caballos, luego no quiso que esto sea así y los cubrió, los pintó con otro pigmento para que no se vean. Tenemos otros ejemplos de arrepentimientos. La imagen final es la del rostro de una persona y por debajo de la pintura vemos que estaba retratada una mujer. Y aquí podemos resumir los ensayos no destructivos con la imagen que están viendo. Una fotografía en la parte central, la radiografía de esta pintura hacia la izquierda, la que nos revela restauraciones y el estado de conservación de la obra, que está bastante dañada, y la imagen de la derecha, la imagen reflectográfica de esa pintura, en la que también aparecen arrepentimientos, como por ejemplo la posición de los dedos de la mano de la Virgen. Aquí van a ver en mayor detalle la posición del dedo, que en un primer momento estaba pintada de una forma y finalmente el autor o el artista se arrepintió y lo cambió de posición. Bueno, espero que les haya interesado el material que brindamos hoy en Más Allá de los Museos, y nuevamente nuestro agradecimiento a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la ingeniera Alba Obruski, por haber cedido todo este material. Algunas de las imágenes, bueno, son bajadas de internet. Muchas gracias y espero que les haya interesado.